Este fue el escalofriante final de los 12 apóstoles de Jesús: decapitaciones, apedreamientos mortales, aplastamientos de cráneo, aserramientos de cuerpos, crucifixiones de diversas índoles, desollamientos y hasta un suicidio conforman el conjunto de terribles muertes que padecieron los seguidores de Jesús. Estas tragedias sucedieron en varias regiones del mundo durante el primer siglo de nuestra era, donde los discípulos habían viajado para propagar la fe cristiana. En este vídeo repasaremos la vida y las aterradoras muertes de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, y de 2 adicionales que no fueron escogidos inicialmente. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestros contenidos. Judas Iscariote, el traidor, optó por el suicidio. El nombre Judas es la versión griega del hebreo Judá, y su apodo Iscariote podría derivar de hombre de Keriot. Otra teoría sugiere que Iscariote proviene de sicario, término usado para un grupo rebelde judío armado, aunque no hay evidencia de su existencia en tiempos de Jesús y posiblemente fue un añadido posterior. Los evangelios describen cómo Judas traicionó a Jesús, señalándolo con un beso, lo cual es considerado el acto de traición más famoso de la historia. Judas, arrepentido, intentó devolver las 30 monedas de plata y finalmente se suicidó. A Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo. Judas, un nombre popularizado por Judas Macabeo, era también el nombre de un hermano de Jesús según la Biblia, o quizás un primo, según otras interpretaciones. Judas Tadeo, a menudo confundido en los textos, tuvo un papel menor en los evangelios, pero se destaca su pregunta en la última cena. La tradición sostiene que fue martirizado en Persia alrededor de los años 60 o 70. Mientras predicaba junto a Simón el cananeo. Los 2 apóstoles fueron capturados por hechiceros paganos que, al negarse a adorar a sus dioses, los ejecutaron brutalmente. A Simón lo aserraron y a Judas Tadeo le aplastaron la cabeza. Simón el cananeo, también conocido como Simón el celote, es uno de los apóstoles sobre quien menos se sabe. Los evangelios de Mateo y Marcos lo llaman el cananeo, mientras que Lucas le da el apodo de el celote. Los celotes eran miembros de un movimiento político nacionalista muy radical en el judaísmo de su tiempo, algunos de los cuales eran considerados por historiadores como uno de los primeros grupos terroristas de la historia, ya que perpetraban asesinatos de civiles colaboradores con el gobierno romano. Aunque se sugiere que los celotes surgieron más adelante en el primer siglo, lo que haría improbable que Simón fuera uno de ellos. Benedicto XVI, conocedor de lenguas antiguas, explicó que los términos celote y cananeo eran equivalentes, refiriéndose ambos a alguien apasionado, una virtud divina notable en muchas figuras bíblicas como el profeta Elías. Según la leyenda dorada, una colección de historias hagiográficas del siglo XIII, Simón era hijo de María de Cleofás y hermano de Judas Tadeo y Santiago el Menor. Su apodo de cananeo también llevó a desarrollarse una tradición que lo identifica como el novio en las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro transformando el agua en vino. La tradición sostiene que Simón murió mártir en Persia junto a su supuesto hermano Judas Tadeo. Fueron capturados por hechiceros paganos y mientras que a Simón lo aserraron por la mitad, a Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo. Santiago el Menor fue lapidado y es tradicionalmente identificado como hijo de María de Cleofás, una seguidora de Jesús que presenció su crucifixión y estuvo presente en su resurrección junto a María Magdalena. Llamado el Menor, posiblemente no por su edad sino por su estatura, diferenciándolo de Santiago el Mayor. Se cree que también pudo haber sido hermano del apóstol y evangelista Mateo. Santiago permaneció en Jerusalén, donde se convirtió en el primer obispo de la ciudad y fue lapidado en el año 62 por autoridades judías, con sus restos descansando hoy en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Roma. Mateo, conocido entre los 12 apóstoles y uno de los 4 evangelistas, fue martirizado en Etiopía. Antes de su conversión, Mateo trabajaba como publicano, un recaudador de impuestos para el Imperio Romano, una profesión mal vista por los judíos locales hasta su llamado por Jesús. Se le atribuye la autoría del primer evangelio, con esta afirmación hecha por primera vez por Papías de Hierápolis, un padre apostólico que pudo haber sido discípulo del apóstol Juan.
En su interpretación de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, Papías utilizó testimonios orales de los parientes de los discípulos de Jesús, incluyendo posiblemente a una hija del apóstol Felipe. Según Eusebio de Cesarea, Papías y otros comentaristas antiguos, Mateo fue identificado como el autor del texto original en arameo, el idioma común en Palestina en aquel entonces. Posteriormente, este texto fue traducido al griego y se conoció como el Evangelio de Mateo. Eusebio de Cesarea, uno de los primeros expertos en los inicios del cristianismo, afirmó que Mateo predicó durante 15 años en Judea, donde compuso su Evangelio. Luego, según Rufino de Aquilea, Mateo continuó su misión en Etiopía, donde fue martirizado en el año 74, aunque no se conocen los detalles específicos de su muerte. Tomás fue martirizado en India. Conocido como Tomás el Incrédulo por su escepticismo inicial ante la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás, también llamado Judas Tomás Dídimo, es célebre por su duda expresada en el Evangelio de Juan. Durante la última cena, Tomás hizo una pregunta que inspiró una de las afirmaciones más famosas de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». En 1945, se descubrieron documentos importantes del cristianismo gnóstico en el pueblo egipcio de Nag Hammadi, incluyendo el Evangelio de Tomás, considerado apócrifo por la Iglesia Católica. Estos textos son contemporáneos a los evangelios canónicos. Tomás predicó en India, donde su vida terminó el 3 de julio del año 72 en la antigua ciudad de Milapore. Aunque el historiador mexicano del siglo XVII, Carlos de Sigüenza y Góngora, sugirió que Tomás también evangelizó en México y pudo haber inspirado la figura de Quetzalcóatl, esta hipótesis es ampliamente rechazada por la Iglesia. Bartolomé fue desollado vivo. Conocido en los evangelios sinópticos y asociado a menudo con Felipe, Bartolomé es identificado en la tradición con Natanael. Según el Evangelio de Juan, fue uno de los apóstoles que presenció las apariciones de Jesús tras su resurrección y su ascensión. Según la tradición, Bartolomé predicó en Armenia, Azerbaiyán y en India, donde se dice que dejó una copia del Evangelio escrito por Mateo en arameo. Fue martirizado en Armenia por orden del rey Astiages. Los sacerdotes paganos, alarmados por la conversión masiva al cristianismo que vaciaba sus templos, convencieron al rey de detener a Bartolomé, cuyas enseñanzas estaban afectando gravemente a su culto. Traído ante su presencia por negarse a adorar a los dioses paganos, el discípulo de Jesús, Bartolomé, rechazó cualquier posibilidad de salvación que comprometiera su fe y fue desollado vivo en el año 69. En el siglo XIX, se reveló que Miguel Ángel había incluido un autorretrato en la piel que Bartolomé sostiene en el mural, El juicio final de la Capilla Sistina. Por otro lado, el apóstol Felipe fue crucificado y enterrado bajo un montón de piedras. Conocido por su realismo e ironía, Felipe, originario de Betsaida, Galilea, destacó en varios episodios bíblicos por su escepticismo y pragmatismo. En el episodio de la multiplicación de los panes, su respuesta a Jesús reflejó su carácter realista. Durante la última cena, su petición a Jesús para ver al Padre fue una oportunidad para que Cristo enseñara sobre la unidad entre el Padre y el Hijo. Según tradiciones apócrifas, Felipe fue martirizado y enterrado en Hierápolis, actual Turquía. En contraste, Juan, el discípulo amado, murió pacíficamente. El más joven de los apóstoles, estuvo muy cerca de Jesús durante su ministerio y se encargó del cuidado de María tras la crucifixión. Juan es tradicionalmente considerado autor del Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y el Apocalipsis, aunque su autoría directa del último es debatida. La teoría moderna sugiere que, aunque no escribió directamente el Apocalipsis, puede ser considerado su autor intelectual por la influencia de su enseñanza en la comunidad joánica. Se dice que el emperador Domiciano, quien gobernó entre los años 81 y 96, exilió a Juan a la isla de Patmos, lo que sustenta la teoría de su autoría del Apocalipsis. Tras el asesinato de Domiciano en el año 96, se cree que Juan regresó a Éfeso, según Clemente de Alejandría, falleciendo en la antigua ciudad, ahora parte de Turquía, hacia el año 101. Fue el único apóstol que murió de manera pacífica.
Andrés fue crucificado en una cruz inusual. Según los evangelios, Andrés, hermano de Pedro y también pescador, fue transformado por Jesús en un pescador de hombres. Antes de seguir a Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Se convirtió en el primer discípulo de Jesús y desempeñó un papel clave en eventos como la multiplicación de los panes. Predicó en áreas como Sitia, el Mar Negro y el río Dnieper, llegando hasta Kiev, lo que lo convierte en patrón de países como Rumanía, Ucrania y Rusia. Fue crucificado en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, por no considerarse digno de morir en una cruz similar a la de Jesús. Santiago el Mayor fue decapitado. Hermano de Juan y cercano a Jesús, se le conocía como Santiago el Mayor. Cruzó el Mediterráneo para predicar en Hispania y tras volver a Jerusalén, fue ejecutado por orden de Herodes Agripa y alrededor del año 44. Una leyenda cuenta que sus discípulos llevaron su cuerpo a Galicia, donde hoy se encuentra la Catedral de Santiago de Compostela, un destino clave del Camino de Santiago, atractivo turístico y peregrinaje religioso. Pedro, el apóstol más destacado, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Conocido inicialmente como Simón Barjona, fue renombrado por Jesús como Pedro, que significa piedra, en alusión a la fundación de la Iglesia. Según la tradición, pidió ser crucificado de cabeza por no considerarse digno de morir de la misma forma que Jesús. Este acto simboliza su humildad y devoción, convirtiéndolo en una figura central tanto en la historia del cristianismo como en la del liderazgo de la Iglesia primitiva. La Iglesia católica interpreta que estas palabras de Jesús consagraron a Pedro como el primer papa. Los 4 evangelios narran cómo Jesús predijo que Pedro negaría conocerlo 3 veces. Lucas 10 y 34 relata un diálogo entre Jesús y Pedro en el que, pese a la disposición de Pedro de seguir a Jesús hasta la muerte, Jesús le advierte que negará conocerlo antes del canto del gallo. Tras ser arrestado Jesús después de la última cena, Pedro efectivamente negó a Jesús en 3 ocasiones, cumpliendo la profecía. Después de la resurrección, en una aparición junto al lago de Tiberíades, Jesús pidió a Pedro que confirmara su amor por él 3 veces y lo nombró pastor de sus seguidores. Este episodio refuerza la creencia de la Iglesia Católica de que Pedro fue designado como el primer papa por mandato explícito de Jesús. Tras la muerte de Jesús, la presencia de Pedro se menciona esporádicamente en la Biblia, con relatos principalmente en los Hechos de los Apóstoles. Pedro viajó a Roma y, según la tradición eclesiástica, fue crucificado bajo el mandato de Nerón, entre los años 64 y 67. Hechos de Pedro, un texto apócrifo del siglo II, describe que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como Jesús. Además de los 12 apóstoles seleccionados por Jesús, hubo un 13º, Matías, elegido para reemplazar a Judas Iscariote tras su suicidio. Matías fue apedreado y decapitado alrededor del año 80 después de predicar en Judea. Pablo de Tarso, aunque no uno de los 12 originales, es conocido como el apóstol de los gentiles, y jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo a través de sus viajes misioneros y escritos. Según relatos históricos, Pablo fue decapitado en Roma cerca del año 67. Estos sacrificios reflejan la dedicación y el compromiso de los apóstoles con su fe, un tema central de nuestra herencia cristiana. Este vídeo busca compartir la historia y el legado de estos hombres que entregaron sus vidas por sus creencias. Esperamos que esta narración te sea de utilidad y enriquecedora. No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir este contenido. Si tienes algo que añadir, déjalo en los comentarios.